Apocalipsis 6, los cuatro jinetes, primera parte. Bueno, una vez que vimos el rollo y lo que significa, que prácticamente es un engaño que se ha encargado de distorsionar la imagen de Dios, de desviar la atención del Señor de las personas y modificar, distorsionar las leyes y su palabra, pasemos a ver ahora lo que significan estos cuatro jinetes bajo esta misma perspectiva. Apocalipsis 6 del 1 al 11 dice: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: Ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, en la actualidad hay muchas creencias diciendo que esto representa el Evangelio o un avivamiento. Entonces surge la pregunta: ¿de dónde vienen estos jinetes? ¿Vienen de parte del Creador o de parte del enemigo? Bueno, analicemos lo que nos dice la Escritura en Zacarías 1, del 8 al 11. Y vi de noche, y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿Qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: Yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: Estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel del Señor que estaba entre los mirtos, y dijeron: Hemos recorrido la tierra, y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Y en Zacarías 6, del 1 al 8, dice: De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: Estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo: Id, recorrer la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: Mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Bueno, para entender quiénes son estos caballos y de dónde vienen,
es necesario analizar estos pasajes de Zacarías, ya que funcionan juntos. Y para esto vamos a analizar dos frases. La primera donde dice, estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Y la segunda donde dice, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Bueno, en esta versión nos dice que el Señor los ha enviado, como si salieran de Él. Sin embargo, esta palabra en el hebreo original es, en el Strong hebreo, es la número 7971, shalach, que es una raíz primitiva que significa enviar lejos o echarlos afuera. Entonces, el Señor no nos los ha enviado, más bien los ha expuesto, es decir, los ha revelado, los ha sacado a la luz, a modo de que ya no trabajen bajo la sombra, sino que sea evidente su obra, su origen, de tal modo que, como dice la Escritura, el que lea entienda o el que tiene oído oiga. Es por eso que en Apocalipsis 6:1 dice, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, es decir, confirma que el tiempo ha llegado de abrir los sellos, a modo de que al abrirse estos sellos, el Mesías los pone en evidencia e inicia el despojo del príncipe de este mundo, de su autoridad. Es decir, se crean las condiciones necesarias para quitarle el reino de este mundo al enemigo y a su vez probar a los creyentes, como dice Apocalipsis 3:10, donde dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es por eso que el Eterno da la orden de echarlos fuera, de evidenciarlos, y de cierta forma le da el último periodo de autoridad sobre la tierra al enemigo. Es por esto que dice Apocalipsis 12:12, donde dice, sabiendo que tiene poco tiempo, y así comenzar el juicio a las naciones, como dice Zacarías. Entonces, podríamos decir que en el momento que el Mesías abre el sello, el Señor revela el propósito de estos caballos y les da autoridad sobre toda la tierra, a donde estos, después de ejecutar sus planes de engañar a las personas, les responden, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Y el hecho de que digan hemos recorrido significa que ya tenían cierta autoridad y que solo faltaba que se les concediera este último permiso para actuar. Y entonces tenemos que la palabra para reposada es la número 3427, Yashab, y esta es una raíz primitiva que significa propiamente sentarse, específicamente como juicio en emboscada, en quietud, por implicación, esperando permanecer, establecerse, casarse. Y para la palabra quieta es la número 8252, que es shakat, que significa reposar. Entonces vemos que se encuentra el verbo hemos en tiempo pasado, lo que indica que aquí ya hicieron sus planes. Entonces, lo que esto quiere decir es que la mayoría de las personas han sido engañadas, a modo de que se encontrarán a la expectativa, esperando a que todo esto pase para seguir construyendo para este mundo, edificando sus casas, casarse, justo como nos lo advirtió el Mesías en Mateo 24, 37, 39, donde dice, mas como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y eso es muy importante también que lo entendamos, porque se nos ha hecho creer que cuando esto suceda serán tiempos para toda la humanidad muy complicados, donde vemos, por ejemplo, imágenes en donde todos están sufriendo, todos están
perseguidos, hay temblores, hay catástrofes naturales, hay muchas cosas muy horribles. Sin embargo, si vemos lo que dice la escritura, por una parte dice, y se le dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra. Y aquí vemos que el Mesías vendrá justo como en los días de Noé. Es decir, la mayoría de la gente ni siquiera se va a dar cuenta, o por lo menos 3/4 partes del mundo no se van a dar cuenta de que ya estamos en estos tiempos finales, en que ya están por abrirse estos sellos. Entonces, o que ya se están abriendo más bien. Entonces, podemos ver que su trabajo de estos jinetes es engañar a las personas de tal forma que pasen desapercibidas de los acontecimientos que estos traen y ridiculizar así las profecías, arrastrando la mayor cantidad de personas que se pueda, haciéndonos creer que eso solo pasa en series o películas. Es más, estamos tan familiarizados con esto que pensamos que pasará justo como en las películas o en las series, como lo acabamos de ver, sacándonos de la realidad, del contexto actual. Entonces, a esto la tele ha hecho un gran trabajo, y dentro de las teorías de conspiración, que no son teorías, se le conoce como manipulación de las masas. Bien, entonces pasemos al siguiente pasaje de Zacarías 6, en la frase: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Aquí vemos más específicamente de dónde salieron, es decir, salieron de 2 montes que eran de bronce. ¿Y qué significan estos 2 montes de bronce? Bueno, sabemos por el libro de Daniel que en la estatua del sueño del rey Nabucodonosor, que el vientre y parte de los muslos era de bronce. Y sabemos por Daniel 8 que el bronce nos indica el imperio griego o Javán. Y se hará un análisis más detallado en próximos videos, donde veremos histórica y actualmente quiénes son estos imperios. Por lo pronto, identificamos que salen del imperio griego, que podríamos decirse que serían Europa. Entonces, esto nos muestra que no provienen del Señor, sino del imperio del enemigo, y cobra sentido cuando se menciona la frase: luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Y vemos que la palabra para reposar es la número 5117, es Nuach, que significa descansar, dejar quieto, dejar caer, dejar a solas, retirar. Entonces, lo que esto nos confirma que debido al gran engaño lograron anular la influencia del Espíritu del Señor, lograron anular el espíritu de las conciencias de la humanidad, y así establecer un engaño, a modo que las personas vean en forma de chiste, de comedia, o de algo muy profundo que no va a pasar en estos días, las profecías, como dice el Salmo 83:3, dice: contra tu pueblo han estado consultando astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Entonces vemos que abrir los sellos significa que Dios les dio su último periodo de autoridad y dio la instrucción de juicio, y los jinetes ejecutan la autoridad que se les dio, y visto de dónde salieron y cuya función en general es destruir, matar, engañar, confundir a la humanidad, apagar al Espíritu del Señor para que no ejerce influencia sobre las personas, como dice Apocalipsis 6:8, y el que montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía.
y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, dado esto, no hay lugar a duda para pensar que estos jinetes no vienen de parte del Señor, puesto que el cuarto jinete es la intensificación de los primeros tres, y su nombre es muerte, y dice, y el Hades le sigue. Entonces, por el contexto podríamos pensar que el jinete blanco no representa un avivamiento espiritual o el evangelio, sino más bien es algo que viene de parte del enemigo. Entonces, pasemos a ver lo que consiste cada jinete. Es importante entender que cada uno viene preparado o acondicionado por el anterior, o sea, es decir, están conectados unos con otros. Cada uno va preparando la plataforma o las condiciones necesarias para desatar el próximo. Entonces vemos que desde el primero ya se tenían las condiciones necesarias para gobernar y perfectamente controladas para llevar a cabo el primer sello. Y no hay espacios de separación entre ellos. Todos representan un plan bien orquestado hasta llegar a su objetivo: eliminar la oposición de todos, ya sea los creyentes o su oposición, como lo veremos más adelante, del mismo imperio, hasta llegar a tener el control total de la humanidad. Y es aquí donde debemos colocar Apocalipsis 13. Así que no perdamos de vista este capítulo, que es paralelo con Apocalipsis 6, como ya lo veremos en próximos videos. Ahora pasemos a ver el primer sello. Apocalipsis 6, 1-2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, veamos las características y lo que significa en el idioma original en el que se escribió. Primero dice, es de color blanco, y el blanco representa la paz, o en algunos casos la rendición de alguien, en el caso de los conflictos, de las guerras. Es decir, cuando alguien se rinde en una batalla, ya sea militar o deportiva, se lanza un pañuelo blanco en señal de que acepta la derrota o la conquista. Y también dentro de la tradición judía, al decirle paz, shalom, donde se utiliza como un saludo, una despedida, o es desearle salud o bienestar al individuo, plenitud. Pero también puede significar unirse con alguien en calidad de paz. Ahora bien, la otra característica que dice que el que lo montaba tenía un arco. Bueno, pero ¿qué es un arco? ¿Para qué sirve un arco? Hay quienes dicen que el arco representa el evangelio, porque dicen, bueno, no tiene una flecha. Sin embargo, cuando se habla de arco, lleva por implicación su flecha. Entonces, hay quienes dicen, bueno, este representa al anticristo en su faceta de paz porque no tiene flecha. Bueno, también es algo que no tiene un fundamento. Veamos lo que dice la Revista Cubana de Medicina Militar en el estudio Origen e Historia de la Toxicología. Dice, ante la necesidad de alimentarse, el ser humano se ve obligado a consumir los productos que encontraba a su alcance. Adquirió con ello la experiencia de que algunos resultaban perjudiciales. Conoció los envenenamientos por sus efectos mortales. Surge de esta manera la primera aplicación de los venenos como arma de caza. Etimológicamente, la palabra se deriva del latín toxicum, veneno,
y esta del griego toxic. Entonces, podemos ver que el arco es un arma, y cuando se menciona arco, como lo mencionamos por implicación, lleva consigo una flecha. Y esta fue la primera herramienta que utilizaron, es decir, en el momento que se quería envenenar a un animal, utilizaban precisamente un arco. Entonces, tenemos en el original griego, la palabra arco es la número 5115, toxón, que significa lazo, como la tela más sencilla, y que esta se deriva de la número 5088, ticto, que significa producir. Entonces, vemos también que de la palabra 5115, toxón, se deriva toxicop, de donde viene la palabra tóxico, que en el griego significa veneno de flechas. De ahí que se menciona en Apocalipsis un arco, que este jinete tenía un arco. Entonces, dado esto, la instrucción es producir un arco, que es un arma compuesta por el arco y una flecha con un tóxico. No es el evangelio, no es un avivamiento espiritual, es un tóxico. La otra característica que dice, y le fue dada una corona. Bien, la palabra para corona es la número 4735, estéfanos, de un aparente primitivo stefo, que significa entretejer o trenzar, como una guirnalda o como etiqueta de realeza. También se utilizaba en los premios, en los juegos públicos, o es un símbolo de honor generalmente, pero más conspicuo y elaborado que una simple corona. Vemos que no es una corona simple como tal, sino más bien podría representar un conjunto de coronas entretejidas que representan honor, como una corona de guirnaldas, autoridad, o como símbolo de realeza, muy similar al logotipo que vemos en pantalla. La otra característica es que dice, y salió venciendo y para vencer. La palabra para venciendo es la número 3528, nikao, que significa subyugar, y esta proviene de la 3529, que significa conquistar. Entonces, podríamos decir, salió conquistando para subyugar. Esto indica que desde tiempo atrás ya venía ejerciendo cierta autoridad, cierto dominio, y seguirá ejerciendo ese dominio. Ahora bien, se nos ha enseñado que este jinete con su caballo, como les mencionaba, representa al antimesías, en su faceta de paz, o algunos el avivamiento, pero dado estos significados de sus características, vemos que no es así. Y por ejemplo, vemos en la imagen el origen de este nuevo virus, y vemos que ya venían planeándolo desde el 2003, y ahorita cómo se ha extendido a lo largo de todo el mundo. Entonces, dado esto, podríamos decir que esto fue una gran labor, un gran plan que salió para engañar, como dice, y si fuese posible, aún a los escogidos, como lo vimos anteriormente. Entonces, aterricemos todos estos significados en su jinete correspondiente, y tendríamos lo siguiente. Dice, y miré, y aquí un caballo blanco.
un caballo de paz y conquista pacífica, y el que lo montaba tenía un arco, un arma en cuya flecha va un veneno, un tóxico, y le fue dada una corona, corona de unión imperial, de realeza, de honor, de autoridad, y salió venciendo para vencer, es decir, subyugando y para subyugar. Cabe mencionar que, como lo mencionamos ahorita, se cree que este caballo blanco es el antimesías en su faceta de paz o una falsa religión. Y en parte es correcto decir esto. Una por su faceta de paz, es decir, porque no ocupará la violencia para conquistar, y la otra será que desde una falsa religión ejerza dicha autoridad. Pero no es tal como lo explican, porque se tiene la creencia que será un hombre con mucha capacidad intelectual, y aunque es cierto, pero no tal cual, un hombre superior al promedio y que será capaz de resolver todos los conflictos a nivel mundial. He escuchado algunos que dicen, bueno, es que el antimesías va a perdonar la deuda externa de todos los países, pero pues no será tal cual, que será capaz de resolver todos los conflictos a nivel mundial. Sin embargo, la realidad es que esto es mucho más sutil, pues como dice Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Recordemos que la palabra antimesías significa el que usurpa o se debe al Mesías, es decir, afirmará que efectivamente Yeshua es el Mesías. Por eso dice yo soy el Mesías, y dirá que viene de parte del Señor y que tiene la autoridad espiritual para ocupar el puesto del Mesías en la tierra. Y aquí está donde en parte es cierto que es una falsa religión, aunque dudo mucho que este falso Mesías se dé a conocer tan abiertamente, tan fácilmente, puesto que este falso Mesías tiene un representante en la tierra y que ya lo veremos más adelante. Sin embargo, sí podemos decir que es de esta institución, como lo vemos en pantalla, que se ejerce el dominio mundial, como lo vimos anteriormente en el tema de las 70 semanas, y lo detallaremos más adelante, porque es cierto lo que se dice, que el que controla el Vaticano controla el mundo. Ahora pasemos al segundo sello. Apocalipsis 6, 3, 4 dice: Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Primero, dice, su color es de color bermejo. Y la palabra para bermejo es la número 4450, que es puros, que significa fuego, es decir, del color del fuego. Y el fuego en la Biblia representa prueba. Otra característica, se le fue dado poder de quitar la paz de la tierra. Y para la palabra quitar es la número 2983, que es lambano, que significa tomar, echar mano de. Para la palabra paz es la número 1515, que significa paz o por implicación prosperidad. Entonces, otra característica dice, y que se matasen unos a otros. Para la palabra matar es la número 4969, sfaso, y es un verbo que significa matar, específicamente un animal, ya sea para alimento o en forma de sacrificio. Y la última característica es que se le dio una
dice, y se le dio una gran espada. Y vemos que para la palabra espada es la número 3162, Mahaira, que significa cuchillo, figurativamente guerra, castigo judicial, y deriva de la número 3163, que significa controversia. Pero esta espada no es la misma que en el verso 8, que es en el cuarto jinete. Esta es una espada que indica una especie de castigo, un juicio, y con frecuencia este tipo de espada se refiere a una hoz y es sinónimo de cosecha. De ahí que por eso es de color bermejo, porque viene una prueba. Entonces tenemos que el caballo es de color bermejo, del color del fuego, y sabemos que el fuego en la Biblia representa prueba. También dice, y se le dio autoridad de echar mano de la paz, es decir, usará esta paz para sus fines. Y si conectamos el sello pasado con estas dos características, que en el sello pasado vimos también que el blanco representa paz, tenemos que habrá una prueba con respecto al problema anterior, es decir, la actual pandemia. Y si nosotros nos quedamos con la idea de que se quitará la paz, pues pensaremos que esto será una guerra real. Sin embargo, esto no es así porque la otra característica dice que se matasen unos a otros y también se le dio una espada. Pero esta matanza no es por una guerra real, sino por una guerra provocada intencionalmente y falsa. Por eso es que se utilizará esta paz. O sea, aparentarán que hay una guerra, pero en realidad no, en realidad es una alianza y esto tiene un propósito diferente al que nos han vendido en los medios de comunicación. Entonces, esta espada representa un cuchillo para que haya una guerra, como vimos, ficticia, y un castigo judicial para que esto se pueda enmascarar y así desencadenar el siguiente sello. Entonces, esta segunda parte, esta espada o castigos o controversias, no se parece a la falsa invasión de Rusia a Ucrania, que como lo vemos en la imagen, los medios de comunicación lo que nos han vendido, que ha desencadenado muchas muertes y castigo judicial en forma de sanciones contra Rusia por parte de la Unión Europea, con cierto sentido, porque ya sabemos lo que ha implicado a nivel mundial estas sanciones. Bueno, más adelante en otro video lo veremos con más detalle. Pasemos a ver el siguiente jinete. Apocalipsis 6, 5 al 6 dice: Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vemos que dentro de las características de este jinete es de que su color es negro, el cual el color es la palabra número 3189, que es melas, que significa negro, y sabemos que el negro representa oscuridad, tinieblas. La otra característica dice que tenía una balanza en la mano, y para la palabra balanza es la número 2218, que es surgos, que significa unión, uncir, yugo, es decir, figurativamente servidumbre como ley u obligación, y también significa travesaño de la balanza, como conectando los platos, como lo vemos en la imagen. Y para la palabra mano es la número
5495, Heir, que significa mano, literal, o figurativamente significa poder, específicamente como un medio o un instrumento, como lo representa hoy en día la actual OMS. Bueno, veamos la siguiente característica. Y dice 2 libras de trigo y 6 libras de cebada por un denario. Para la palabra libra es la número 5518, que es hoinix, que significa cierta medida para áridos, es decir, granos. Y en la frase no dañes el aceite ni el vino, para la palabra dañar es la número 91, que es adikeo, que significa ser injusto, es decir, hacer el mal moral, social o físicamente, como lo vemos en la imagen que podemos ver. Mientras en ciertas zonas pasan hambre, otros, por lo tanto, están haciendo prosperar la industria del vino, cumpliéndose así esta injusticia social. Y bueno, uniendo estos significados, tenemos que el caballo y jinete negro, es decir, de manera oscura, tenía una balanza en la mano debido a su poder o autoridad que tiene, e impondrá leyes y obligaciones de servidumbre, de yugo, que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, diciendo esto con respecto a la alimentación básica, debido a que el trigo y la cebada son considerados como los alimentos de las masas, los alimentos de la muchedumbre. Pero no dañes el aceite ni el vino. Y esto sin duda es figuras del deleite, del placer, las cosas vanas, la comida y la bebida de los poderosos, ya que ellos son los que están orquestando todo esto. Entonces, según datos de El Estatista, la producción de trigo entre Rusia y Ucrania representa cerca del 30% de la producción mundial de trigo y de cebada. Y tanto Italia como España son las dos principales potencias en producción de vino y aceite. Curiosamente, son los países donde se asienta la religión católica. ¿Será esto casualidad? Y aquí vemos en su pantalla las noticias de dichos datos, cómo es que se ha cumplido perfectamente a la perfección. Entonces, entre el trigo y la cebada, este 30% aproximadamente, esto significa que 3 de cada 9 personas en el mundo consumen trigo y cebada que provienen tanto de Rusia como de Ucrania. Esto ya es algo alarmante. Ahora pasemos a ver el siguiente sello. Apocalipsis 6 del 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Bueno, vemos que dentro de sus características es de color amarillo. Y la palabra amarillo es la número 5515, que es chloros, verduzco, que quiere decir, es decir, verdoso o color pardo. La otra característica es que tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Para la palabra muerte es la número 2288, que es literalmente muerte. Y para la palabra Hades es la número 86, que significa que no se ha visto, es decir, o un lugar en donde se le conoce que las almas han partido. Pero
que no es visto. Otra de las características es de que dice, se le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Para la palabra potestad es la número 1849, exousia, que significa privilegio, fuerza, capacidad, competencia, libertad, concretamente magistrado, algo sobrehumano, potentado, símbolo de control o influencia delegada. Y para la palabra tierra es la número 1093, G, que significa suelo y por extensión región o la parte sólida del globo terráqueo, incluyendo a los ocupantes en cada aplicación. También dice que se le dio autoridad para matar con espada. Y para la palabra espada es la número 4501, que es Romfaya, y significa sable, es decir, un cuchillo largo o ancho o cualquier arma de este tipo, como la que vemos en la pantalla. También se le dio autoridad de matar con hambre, y para la palabra hambre es la número 3042, que es la palabra limos y que significa literalmente escasez de alimento. También dice que con mortandad, pero ya vimos que la palabra mortandad es la número 2288, que significa muerte. Y se le dio también autoridad de matar con las fieras de la tierra. Y para esta palabra de fieras es la número 2342, onpiof, que significa animal peligroso. Y esta es la misma palabra que se utiliza para describir a las bestias de Apocalipsis 13, es decir, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. Está diciendo la misma palabra. Entonces, podríamos colocar que estas fieras se refieren a un rango menor como sus súbditos o sus ejecutantes de dicha autoridad, es decir, los líderes públicos, los líderes políticos, los líderes del sistema, tal como el G20. Entonces, tenemos aquí que este jinete, cuyo nombre es muerte y su origen es el abismo o el Hades, que tiene plena autoridad sobre la tierra para matar con guerras, con escasez de alimentos y con los animales o gobernantes peligrosos. Es decir, esto es el conjunto de los sellos anteriores, pero ahora con la variante mortandad. Es decir, desde el primer jinete hasta el tercer jinete, que se preparó la peste y la mal llamada marca, que en realidad es picazón, es lo que significa la palabra marca, con las guerras, las sanciones, la hambruna, y con el cuarto sello será la consumación de los tres primeros, con mortandad por la peste, que ya se ha manifestado, con el picazón, que ya más adelante veremos a qué se refiere, con las guerras, con las sanciones que han desatado hambruna. Es decir, esto es la intensificación de los tres primeros jinetes, y que más adelante la profecía nos da detalles, y como lo veremos con sus complementos de estos eventos con sus respectivas referencias para tener a un panorama más amplio. Por último, para confirmar de dónde vienen estos jinetes, veamos lo que dice el Salmo 37, 14, 15, que dice: los impíos desenvainan espada y entesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Aquí es claro que tanto la espada, que representan las guerras, como el arco, que representa el tóxico, no provienen del Señor, sino que son herramientas simbólicas
que en su aplicación es para destruir, para eliminar, para derribar al menesteroso, a los de recto proceder, a las personas, y que tiene un contexto muy, muy malvado.